Uno de los comentarios más ácidos, hirientes y despectivos que recibió Darío fue cuando le dijeron que las plumas, las de indio, se le veían debajo del sombrero. Si querés conocer la verdadera historia de esta anécdota, quédate hasta el final del video porque te cuento su dramático final. Pero antes de contarte todos los detalles sobre esta anécdota, déjame decirte que esta historia ha sido tergiversada, mal contada en numerosas ocasiones. Porque se ha dicho que Darío en una ocasión iba caminando en una calle de París y una dama en francés le hizo el comentario despectivo de las plumas de indio, pero esto jamás pasó. El personaje, el autor de esta frase, fue nada menos que Miguel de Unamuno, que nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca en 1936. Autor de ensayos como La agonía del cristianismo, del sentimiento trágico de la vida y novelas importantes como Niebla o Paz en la guerra. Pero te cuento un dato interesante. Unamuno nunca escribió esta frase sobre las plumas de indio debajo del sombrero, sino que la comentó en una tertulia o en una conversación con un amigo y conocido de Darío, Ramón del Valle Inclán. Los detalles sobre este chisme nos lo cuenta el mismo Miguel de Unamuno en este relato que vas a escuchar. Con esta lengua que el demonio nos ha dado a los hombres de letras, dije una vez delante de un compañero de pluma que a Rubén se le veían las plumas, las de indio, debajo del sombrero, y el que me lo oyó, ni corto ni perezoso, esparció la especie que llegó a oídos de Darío. La respuesta que le dio Darío a este comentario lo encontramos en una carta que le escribió en septiembre de 1907. Pero antes déjame comentarte que Unamuno y Darío mantuvieron correspondencia durante 10 años, de 1899 a 1909. Darío llegaría a escribir 14 cartas al escritor español. La carta que vas a escuchar es la respuesta que dio Darío al comentario de Unamuno, fechada en París, septiembre de 1907, y es la carta número 9. Mi querido amigo, ante todo para una alusión, es con una pluma que me quito de debajo del sombrero con la que le escribo, y lo primero que hago es quejarme de no haber recibido su último libro. Podrá haber diferencias mentales entre usted y yo, pero jamás se dirá que no reconozco en usted, sobre todo después de haberle leído en estos últimos tiempos, a una de las fuerzas mentales que existen hoy, no en España, sino en el mundo. Como acaban de escuchar, es una carta muy sincera, cargada de respeto, de diplomacia, una carta de altura. Unamuno, de hecho, no esperaba la respuesta del poeta. Es una carta también sincera, llena de afecto y de reconocimiento intelectual hacia Unamuno. Por eso le expresa más adelante estas palabras. Mas yo quisiera también de su parte alguna palabra de benevolencia para mis esfuerzos de cultura, y en cuanto a mí respecta, una consagración de vida como la mía merece alguna estimación. Lo que le dice Darío es que podrá haber antipatías y diferencias intelectuales entre usted y yo, pero eso no significa que no reconozca a un hombre de gran talento como usted. No hubo entonces rencor entre Darío y Miguel de Unamuno. De hecho, gracias a las gestiones que hiciera el poeta nicaragüense, Miguel de Unamuno llegaría a colaborar después para el diario que el poeta también trabajaba, que es el diario La Nación de Buenos Aires, Argentina. Una de las últimas frases de la carta de Darío es la que quedaría grabada en la mente de Unamuno incluso muchos años después de la muerte del poeta nicaragüense. Sus preocupaciones sobre los asuntos eternos y definitivos le obligan a la justicia y a la bondad. Sea pues justo y bueno, ec toto corte, es decir, de todo corazón, Rubén Darío. Mucho tiempo después, Unamuno diría que esta frase
después de años de muerto de Darío, seguía resonando en su cabeza. Han pasado más de 8 años de esto. Muchas veces esas palabras de noble y triste reproche del pobre Rubén me han sonado dentro del alma. En su libro de 1924, Teresa, Rimas de un poeta desconocido, o sea, 8 años después de la muerte de Darío, Unamuno colocaría en las primeras páginas de ese libro, a manera de prólogo, lo que había escrito el poeta nicaragüense en 1909. Y eso demuestra al final el gesto de gratitud, de amistad y de reconocimiento del poeta español hacia el poeta nicaragüense. Cuando murió Rubén Darío en 1916, se publicaron en España muchos artículos de intelectuales y amigos de este, pero una de las frases más bellas es la que concluye este video. Nadie como él tocó en ciertas fibras, nadie como él sutilizó nuestra comprensión poética. ¿Te llegarán tarde estas líneas de tu amigo? Nunca llegan tarde las palabras buenas. Dicen que la hora de la muerte es la de las alabanzas, pero si estas son sinceras y son justas, hasta vale la pena de morirse. Tu amigo te debía palabras de admiración. Miguel de Unamuno.